El estrecho de Hormuz está en boca de todos. Por ahí pasa el 20% del petróleo y gas natural que consume el mundo y un tercio del helio y de los fertilizantes, indispensables para la fabricación de chips y la agricultura. Ahora que a fecha de grabación Irán ha cerrado el estrecho en respuesta a la agresión imperialista de Estados Unidos e Israel, sus efectos se están notando por todo el mundo. Pero lo que casi nadie sabe es que este mismo estrecho ya fue el centro de una crisis global hace 400 años. Y que aquella crisis también involucró a una superpotencia sobreextendida, incapaz de defender todas sus posesiones. Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y hoy contaré la historia de cómo la monarquía de España perdió Hormuz en 1622 y cómo eso aceleró la pérdida de su hegemonía global. Memorias Hispánicas. Para entender Hormuz hay que librarse primero de una idea equivocada. Ni siquiera pensamos en el Golfo Pérsico como un escenario relevante en la Edad Moderna, pero nada más lejos de la realidad. El Golfo Pérsico era una de las principales vías del comercio mundial, sobre todo de este a oeste, y servía para conectar los mercados de Europa y Asia. Las especias de la India y del sudeste asiático, la porcelana de China, la seda persa, el algodón de Gujarat, las perlas del mismo Golfo, todo confluía en un punto. Una isla pequeña, árida, casi sin agua potable, sin árboles, sin tierra cultivable. Una isla que, sin embargo, era la encrucijada de todo. Esa isla era Hormuz, clave para controlar el estrecho del mismo nombre. Los contemporáneos lo sabían perfectamente. De ahí que árabes y portugueses dijeran que si el mundo fuera un anillo de oro, Hormuz sería el diamante que lo coronaría. Se trataba de una exageración, pero es indicativo de su relevancia comercial. ¿Qué hacía a Hormuz tan especial? Básicamente su posición. El reino de Hormuz controlaba el acceso al Golfo desde las islas más próximas a Irán y desde posesiones en Omán, pero también las rutas terrestres que desde Persia e Irak conectaban con el Mediterráneo. En Hormuz se cruzaban el comercio marítimo del Índico y el comercio terrestre de Oriente Medio. El resultado era una ciudad cosmopolita extraordinariamente diversa. Los contemporáneos la describían como una Babel, pues en la Hormuz de la Edad Moderna convivían persas, árabes, indios, turcos, armenios, griegos, venecianos, judíos de distintas partes y poco tiempo después, portugueses. Controlar Hormuz significaba tener la llave del flujo de la riqueza entre Asia y Europa. Esto lo entendió perfectamente un hombre que cambiaría la historia del comercio mundial. Se llamaba Alfonso de Albuquerque y era el gran estratega, almirante y conquistador del Imperio portugués. El reino de Portugal, a principios del siglo XVI, era un país pequeño en territorio, pequeño en población, con menos de 1,5 millones de habitantes, y pequeño en recursos comparado con grandes poderes de Asia como el Imperio Otomano, el Imperio Safávida persa, los sultanatos de la India. Entonces, claro, la pregunta es, ¿cómo pudo ese pequeño reino controlar el comercio de medio mundo durante un siglo? La respuesta la tenía Alfonso de Albuquerque. Albuquerque identificó los puntos clave de la geografía del comercio mundial, los puntos por donde tenía que pasar cualquier barco que quisiera moverse entre Europa y Asia. Estos puntos se llaman en términos estratégicos modernos choke points, o en español puntos de estrangulamiento. Y en el Océano Índico había 4. El estrecho de Malaca, que controla el paso al sudeste asiático y Asia Oriental, el estrecho de Hormuz, que controla el Golfo Pérsico, el estrecho de Bab el-Mandeb, que controla el Mar Rojo, y el Cabo de Buena Esperanza, que controla la ruta africana. La idea era simple: si Portugal controlaba esos 4 puntos, ningún barco podía moverse sin su permiso. La riqueza del comercio asiático, y en especial el comercio de especias, fluiría obligatoriamente por canales portugueses. No se trataba de hacer grandes conquistas y colonizaciones territoriales, pues Portugal no tenía la población necesaria para hacerlo, sino que bastaba con conquistar esos puntos estratégicos para cerrar los mares a conveniencia. El imperio portugués fue una talasocracia, una red de fortalezas y factorías conectadas por la flota portuguesa, que permitía ejercer un dominio sobre las rutas comerciales marítimas. Entre 1510 y 1515, Albuquerque conquistó Goa, Malaca y Hormuz. En el reino de Hormuz había una disputa sucesoria con un rey instalado con el apoyo del Shah que fundó el Imperio Safávida de Irán. Ese rey fue asesinado por los portugueses, que repusieron al trono al rey anterior, convirtiéndolo en un títere vasallo y tributario que tenía que responder ante el virrey de la India portuguesa. A los portugueses lo que les interesaba era ejercer el control militar y marítimo para controlar la aduana, la joya de la riqueza económica del reino. Y mediante la coerción consiguieron el derecho de cobrar todas las aduanas en 1543.
El sistema de extracción funcionó bien durante un siglo, si bien las crecientes tasas de aduanas, extorsiones y corruptelas de oficiales portugueses llevaron a un cierto declive del paso de barcos mercantes para principios del siglo XVII. Además, que sus oficiales se preocupasen más por el enriquecimiento personal que por mejorar las defensas e incrementar el poderío militar probó ser decisivo en la posterior pérdida de Ormuz. Los ingresos de la aduana de Ormuz eran una de las fuentes más importantes de financiación del Imperio portugués y la fortaleza era la principal vía de contacto con el mundo árabe, otomano e iraní. Pero este sistema también tenía una fragilidad estructural enorme. Dependía del dominio del mar. Y hacia finales del siglo XVI ese dominio empezaba a erosionarse, porque los portugueses no eran los únicos europeos que podían navegar. Poco antes de que eso sucediera, se produjo la Unión Ibérica, la incorporación del Reino de Portugal en la monarquía de España de Felipe II. De esta manera se unificó toda España bajo un mismo soberano, porque en esta época todavía se tomaba a España como sinónimo de península ibérica. Ormuz pasó a ser una plaza más del vasto imperio de los Habsburgo españoles. A partir de ahí, las decisiones sobre cómo defender este punto de estrangulamiento, cómo negociar con el Shah de Persia o cómo responder a las amenazas de ingleses y neerlandeses no se tomaban solo en Goa o Lisboa, sino también en el Consejo de Estado de la monarquía hispánica, que en aquellos años estaba en Madrid o en Valladolid y era el órgano supremo de decisión, al tener una visión global del imperio. Los problemas no tardaron en llegar, porque el Consejo de Estado y el Consejo de Portugal no tenían los mismos intereses sobre Ormuz. Portugal estaba centrado en su imperio asiático, mientras que las preocupaciones castellanas estaban en Europa y el Mediterráneo. Para Portugal, Ormuz era una fortaleza estratégica muy rentable y uno de los hitos más gloriosos de la expansión ultramarina, el lugar donde Albuquerque había cerrado las puertas de una parte significativa del comercio mundial. Perderla no sería solo una derrota militar y un golpe económico, sino también una gran pérdida de prestigio en Europa y entre los pueblos asiáticos que podría llevar a la pérdida de las colonias por efecto dominó. Castilla tenía sus ojos puestos en el Imperio Otomano, el gran enemigo de los Habsburgo en el Mediterráneo. El Imperio safávida era enemigo natural de los otomanos por el este. Si la monarquía hispánica podía cultivar una alianza con el Shah de Persia, tendría a los otomanos rodeados. Ormuz podía servir contra los otomanos, pero si la perdían, tampoco creían que eso debiera llevar a cesar en los intentos de aliarse con Persia. En definitiva, Ormuz no era un emporio que defender a cualquier precio. Por su parte, en el siglo XVII, los portugueses ya no se sentían amenazados por el Imperio Otomano, por lo que no tenían especial interés en fomentar una guerra contra los turcos. Hay que decir que a los portugueses les gustaba criticar las interferencias de Madrid en su ámbito colonial, pero al mismo tiempo pedían más ayuda para resolver sus crisis de ultramar, con lo que aquí cada uno miraba por lo suyo de forma egoísta. Mientras portugueses y castellanos debatían y no tomaban decisiones, la situación sobre el terreno se deterioraba. En Ormuz y en todos los territorios portugueses de Asia faltaban hombres, navíos y dinero. La amenaza se cernía sobre el poder ibérico en todo el globo. La crisis que culminó en 1622 fue el resultado de una confluencia de factores que llevaba años vislumbrándose. Por un lado gobernaba el soberano más destacado del estado safávida, el Shah Abbas I. En 20 años Abbas había transformado radicalmente su fuerza militar, pasando de depender de un ejército compuesto principalmente por caballeros turcomanos, de diferentes clanes, a un ejército profesional y estable de esclavos y mercenarios del Cáucaso. Además, con la ayuda de consejeros europeos, particularmente ingleses, incorporó artillería puntera. Con estas reformas pudo reconquistar territorios arrebatados a Irán por los otomanos y los uzbecos en décadas anteriores. Cuando se sintió fuerte, empezó a pensar en recuperar lo que consideraba territorio persa, las costas del Golfo, que habían sido históricamente tributarias de Persia antes de la llegada de los portugueses. Ya hubo un primer movimiento en 1602, cuando Portugal perdió el control de Bahrein, que volvió a ser tributaria de Irán. Pero Abbas no solo fue un notable gobernante por la espada, sino también un diplomático hábil. Sabía que no podía tomar el reino de Ormuz sin apoyo naval, pues Irán carecía de una armada permanente. Necesitaba un aliado para echarlos del estrecho. Y entonces los ingleses, a través de la recién fundada Compañía de las Indias Orientales, empezaron a navegar por el Golfo Pérsico con el objetivo de obtener acceso a los mercados de Oriente Próximo y la India. Por esos intereses coincidentes se formó una alianza militar anglo-persa y el Shah concedió a los ingleses acceso al comercio de seda. Mientras tanto, en la corte de la monarquía de España se vivía una danza de embajadas. Durante años Abbas había enviado embajadas a España con propuestas para formar una alianza contra un enemigo común, los otomanos.
La más concreta fue el llamado Contrato de la Seda. Persia permitiría exportar su seda por Ormuz y por la ruta africana de Cabo de Buena Esperanza, a cambio de que los ibéricos bloquearan el Mar Rojo. Era un acuerdo que, de haberse cerrado a tiempo, habría dado a los iraníes un incentivo económico y estratégico para no atacar Ormuz. Pero la maquinaria burocrática de la monarquía de España era tremendamente lenta. El Consejo de Portugal rechazó inicialmente recibir al embajador persa. Luego debatió durante meses. Luego añadió condiciones. Luego pasó la consulta al Consejo de Estado. Luego hubo más deliberaciones. Para cuando estaban listos para aceptar la propuesta, más por miedo a perder Ormuz, como un gesto de amistad, que por tener capacidad real para hacer una gran ofensiva contra los turcos, como reclamaba el Shah, ya era demasiado tarde. La burocracia española había conseguido acabar con la paciencia de un Shah. Todo un logro para los anales de la historia española. El tiempo que la diplomacia gastó en danzar fue el tiempo que Persia usó para preparar su ejército. En enero de 1621 hubo una primera batalla naval contra los ingleses, de la que salieron perdiendo los lusos. Rui Freire de Andrade, comandante de la escuadra portuguesa enviada en el Golfo Pérsico para expulsar a los ingleses y defender Ormuz ante un posible ataque persa, cumplió con las órdenes del rey Felipe III de levantar un fuerte en la isla de Keshem, que había sido ocupada por los persas en 1608. Rui retomó la parte oriental de la isla con ayuda de tropas árabes del rey de Ormuz y construyó la fortaleza. El gobernador de la India portuguesa había advertido de que era imposible cumplir esa orden sin provocar al monarca de Persia, como también indicaba la orden. Y así fue, pues dio pretexto al Shah para atacar. Como en otras ocasiones, se demostraban las limitaciones de órdenes dadas desde Madrid, una capital alejada de las realidades locales y regionales, y más en una época de difíciles y lentas comunicaciones. Hubo una batalla entre los safávidas y los portugueses que, pese a estar en desventaja numérica, ganaron los lusos. Los portugueses procedieron a hacer saqueos por las costas del Golfo y finalmente fueron asediados en Keshem. Resistieron bien hasta que barcos ingleses aplicaron un bloqueo por mar. La guarnición se rindió en febrero de 1622. Esto fue un golpe fatal para el dominio portugués del estrecho de Ormuz, pues de Keshem venía la mayor parte del agua y de los alimentos que abastecían a la infértil isla de Ormuz. Fruto de eso y de la incompetencia y cobardía de los defensores portugueses, en cuestión de semanas cayó Ormuz, asediada por tierra por los persas y por mar por los ingleses. El diamante del mundo cambió de manos. Tras la caída de Ormuz, los portugueses se retiraron a Mascate, actual capital de Omán, que convirtieron en un puerto importante sobre el que mantuvieron su soberanía hasta 1650. Hubo numerosos intentos lusos para reconquistar Ormuz, pero tuvieron que conformarse con firmar la paz con los persas en 1625, que les otorgaba el derecho de establecer un establecimiento comercial en la costa iraní y de quedarse con la mitad de los ingresos de aduanas del lugar. Sin embargo, nunca recuperaron el control del estrecho de Ormuz. El Shah Abbas trasladó el centro del comercio del Golfo Pérsico a una ciudad en la costa que lleva su nombre hasta hoy, Bandar Abbas, el puerto de Abbas. La isla de Ormuz nunca volvió a ser lo que había sido. Para la monarquía de España, la pérdida de Ormuz fue una señal clara de que el modelo colonial portugués de redes de fortalezas y factorías de ultramar para controlar las rutas comerciales marítimas ya no funcionaba. El mundo había cambiado. Las compañías de las Indias Orientales, tanto de las Provincias Unidas, de Países Bajos, como de Inglaterra, tenían barcos y artillería superiores, y su organización era más eficiente. España tenía demasiados frentes abiertos en distintos puntos del mundo y simplemente no tenía los soldados y recursos financieros suficientes como para proteger todas las posesiones conseguidas en otros contextos históricos. La derrota en Ormuz aceleró la toma de conciencia de esa realidad. En Madrid, la crisis de Ormuz desató un debate intenso sobre las reformas necesarias para fortalecer el imperio desde un punto de vista unionista y la estrategia a seguir en Asia. Para simplificar, los portugueses, en especial los que vivían en Asia, se aferraban al orgullo herido de una potencia en declive y no aceptaban ningún compromiso que llevase a perder su monopolio teórico sobre el comercio con Asia, ni siquiera ante los súbditos de la corona española. En cambio, los castellanos eran más realistas y pragmáticos y trataron de aliarse con Inglaterra para hacer frente a los neerlandeses, que todavía estaban luchando por su independencia contra el rey de España. Ese proyecto se fue al traste cuando los ingleses optaron por aliarse con los holandeses. Hubo castellanos que recomendaron organizar una expedición conjunta lusa y castellana para retomar Ormuz, pero solo si los portugueses financiaban la mayor parte de la expedición. En esa misma época se hicieron tales expediciones conjuntas, por ejemplo en la defensa de Macao con socorro castellano desde Manila, o en la reconquista de la entonces capital de Brasil. Lo que pasaba es que esos eran territorios más próximos a los dominios castellanos,
con lo que la ayuda militar era más fácil logísticamente, y su caída en manos de enemigos como los neerlandeses amenazaba claramente a los castellanos. Era una cuestión de prioridades. Al final, la pérdida de Ormuz ensanchó las diferencias entre los intereses portugueses y los castellanos. Por eso no es de extrañar que cuando los portugueses iniciaron su guerra de independencia en 1640, citaran entre sus agravios la pérdida de Ormuz, como si todo fuera culpa de Castilla por preferir centrar sus sobrepasados recursos en otros frentes. Ormuz fue un síntoma del declive imperial ibérico, una constatación del auge de Irán y de poderes del norte de Europa, y uno de los factores que llevaron a la destrucción de la unidad de España. ¿Qué te ha parecido esta historia? Antes de escucharme, ¿sabías que España estuvo en el estrecho de Ormuz? Cuéntamelo en los comentarios y suscríbete al programa en YouTube o a los dos podcasts para conocer más historias. Además, si me apoyas en patreon.com/lahistoriahispana podrás obtener beneficios como acceso anticipado a todos los episodios, aparecer en los créditos o recibir una camiseta que no encontrarás en la tienda. Gracias por llegar hasta aquí y hasta pronto.